Bueno, parece que somos los que somos. ¿Alguien tiene alguna novedad? ¿El trabajo lo hicieron? ¿El ejercicio? Lo intenté hacer, pero no me salió muy bien, digo. ¿Cómo quedó el intento? A ver. ¿Qué hizo? Tenía una duda sobre si, como hay que hallar B, digamos, B tiene que ser, B y menos B tienen que ser igual, ¿no? Sí. Esa era mi duda. Sí, lo hallé, pero gráficamente, digamos. ¿Y cómo hizo? Eh, Encontré, o sea, digamos, a un valor para B, digamos, tanto B positivo como negativo, y le di 5 centímetros, y de ahí tracé polígono, digamos, el paralelogramo, perdón, y saqué y me dio justo perpendicular los resultantes de ambos sumas. Nosotros teníamos un vector y a 40 grados la otra dirección. Sí, Sí, el módulo de A, ¿cuánto valía? 5. 5 unidades. ¿Y cuánto les dio el módulo de B? Gráficamente lo saqué y me dio Sí, 5. también 5. O sea que ustedes toman el compás, esa misma magnitud, trazando el paralelogramo, obtuvo A más B. ¿Sí? Y cerrando el triángulo, si esto es B, esa sería la suma. Pero si es B esto, la suma sería acá abajo. ¿Está bien? Sí, sí, eso es. Entonces, o esto es A más B o esto es A más B. El producto escalar tenía que dar
0, A más B por A menos B, porque tenían que ser perpendiculares. Entonces, si B está para un lado, la suma es este vector. Este sería A más B. La resta sería A menos B, la flecha en A, sería en el mismo sentido. Si no es este, y este es B, A más B es esto, y A menos B, cerrando el triángulo entre A y B, sería este que está acá, y serían allí perpendiculares. Esa es la idea, por lo menos. Considerar B acá de 5 unidades, eso sería más B. Y geométricamente, ¿cómo sería? Esto tiene 40 grados. Si usted dice que esto es 5 y esto también mide 5, quiere decir que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, de 20 grados acá y 20 grados acá. ¿Está de acuerdo? Sí. Y me quedan 90 grados acá. Ahí no. Sino que la suma de esto, tiene que ser perpendicular con esto. Y acá tendría 20 grados y acá tendría 20, entonces 20 más 20 son 40. Quiere decir que acá tendría que haber 70 grados. Si estos son 40, la suma de los 3 da 180, o sea que me quedan 140 a repartir en 70 para un lado y 70 para el otro. Y si acá hay 70, y esto es paralelo a esto, que están cortadas por esta transversal, acá tendría que haber 70, o acá 70 y acá 70. O sea que gráficamente podría ser. Analíticamente, ¿quién lo hizo? El producto escalar me dio 5. Sería en el producto escalar le dio 5. ¿Por qué? Porque acá aplicaban la propiedad distributiva. Entonces hacíamos A por A, o sea, A al cuadrado, ¿sí? Después teníamos producto de la suma por la resta, es como una diferencia de cuadrados, el A por B más por menos menos, y después teníamos más B por A. Si es conmutativo, por lo tanto se cancelan, y después me quedaba menos B cuadrado igual a 0. ¿Está bien? Módulo por módulo, esto es A por el coseno del ángulo, A con A forman 0 grados, quiere decir que me queda el módulo de A, que es 5, pero elevado al cuadrado. Y del otro lado, este menos B pasaba como más B al cuadrado, por lo tanto el cuadrado con el cuadrado se va y me queda que B igual a 5. Era bastante sencillo, tanto deducirlo como resolverlo analíticamente. ¿Alguien tiene otro resultado? No. Bueno, era demasiado sencillo. Vamos entonces a continuar. ¿Alguien tiene alguna duda de otro ejercicio de anterior a este?
respecto de la primera unidad. A ver, Gonzalo, dice que en la autoevaluación tiene una duda. $1.32. ¿Qué dice el 1.32? Se observa un cubo de 4 unidades de arista donde el vector A es una diagonal, el vector B una de las diagonales de la base, obtener la longitud de los vectores B, la completa del vector A, superficie total y volumen del cubo usando operaciones entre vectores. Bueno, ¿cuál es la duda que tienen? A ver, veamos el chat. Ni de casualidad lo pude plantear. Bueno, corremos esto. Planteemos el cubo como está dibujado. Esto que está atrás serían las aristas no visibles. En realidad dice que el vector A parte del origen y el vector B estaría en el piso, porque este sería el eje Y, sería el eje X y detrás está el eje Z. Cubo de 4 unidades de arista, quiere decir que acá hay 4, y la altura Z acá es de 4 unidades. Es decir, que este punto, que es el extremo del vector, es en la arista opuesta al origen. Tiene 4 en X, 4 en Y y 4 en Z. O sea que este punto tiene coordenadas 4, 4, 4. Y el extremo del vector que está acá es la diagonal de la base está apoyada en el piso, digamos, y ese tiene 4, 4, pero tiene 0 en Z. Porque la altura es 0, la altura 4, esto está sobre el plano XY. Entonces sería la base. O sea que esa diagonal la podemos calcular, ¿por qué? Porque acá hay 90 grados entre el X y el Y, esto es paralelo a esto. Entonces, como esto mide 4 y esto mide 4, acá podría sacar la diagonal. También podríamos calcular con esa diagonal, como esto es 4, cuánto mide esta otra diagonal. ¿Qué es lo que me preguntan? La longitud de los vectores, pero dice utilizando los productos. Bueno, sacando el módulo de este vector, ¿qué es cuánto? Si este es el vector A, tiene el origen de coordenada, este es el 0, 0, 0, por lo tanto, el módulo de A es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Está bien? O sea, 3 veces 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 3 veces 16. La raíz de 16 es 4. Por lo tanto, tengo 4 veces la raíz cuadrada de 3. ¿Cómo es eso? Aproximadamente esto mide 1,73, raíz de 3.
multiplicado por 4, si lo multiplico por 2 me da 3,46, lo multiplico por 2, 6,87 aproximado. Esa sería la longitud. ¿Es lógico? Sí. Tiene que medir más que los 4 que tiene la arista. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? Bueno, el módulo de B, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, más 0 al cuadrado, porque la última componente vale 0. 16, 16, 32, me queda entonces la raíz cuadrada de 32. Si ustedes quieren, 2 por 16, entonces la raíz de 16 es 4 por raíz de 2. 1,41, 2,82, se multiplican por 2, y si lo vuelven a multiplicar por 2, serían 5,60 y pico. Pide los módulos. Módulo de los vectores, o sea que lo único que tendrían que haber hecho ustedes que es haber situado el sistema de los tres ejes acá, el eje Z, el eje Y, el eje X perpendicular, que es esta línea, en perspectiva. La componente del vector A, que es ortogonal a la dirección del vector B, o sea, esta componente de 4 unidades. Porque este es el vector B, si ustedes leen, dice la componente del vector A, de las tres componentes, que es ortogonal a la dirección de B, perpendicular a B, ¿sí? Acá hay 90 grados, la componente sería la componente Z, que vale 4 unidades. La superficie total y el volumen del cubo, usando operaciones elementales. Cuando habla de la superficie total, habla de la superficie de las 6 caras. Esto es un hexaedro, el cubo tiene 6 caras, y ustedes saben que es base por altura, pero nosotros utilizábamos, o sea, ¿cómo hacemos para utilizar productos vectoriales o utilizar operaciones vectoriales para determinar el área de uno de estos? Que en realidad es un rectángulo, pero nosotros podríamos generar un vector acá y un vector acá, y calcular como el área. ¿Se acuerdan que el área del paralelogramo era el módulo del producto vectorial? O sea que deberíamos definir un producto vectorial entre dos vectores y con eso calcular el área de uno y eso multiplicarlo por 6. Por supuesto que esa área que está allí deberían, sí, bueno, acá tengo un vector, acá tengo otro vector, y con esos dos vectores, sabiendo que están a 90 grados, definir el producto vectorial. Este vector que está acá tiene una componente 0 en X, 4 en Y y 0 en Z porque está sobre el eje Y. Este vector que está acá tiene componentes 4 en X, 0 en Y y 0 en Z. Por lo tanto, el producto vectorial que nosotros hacemos IJK, y tenemos que poner ¿qué cosa? Las componentes de uno y otro, en el orden que ustedes quieran, 4, 0, 0, 0, 4, 0. Este le podemos llamar C, este le podemos llamar D, C por D. Recuerdan, tomábamos I, 0 y 0, 0 en I. Tomamos J, tapamos fila y columna y hacemos 0 y 0, 0 en J. Cuando tomamos K, hacemos 4 menos 0, 4 por 4. 16 menos 16, 16 menos 0, 16, 16 veces K. ¿Qué significa? Que el vector es 0 en X, 0 en Y, 16, porque el producto
vectorial que me da otro vector. 0i, 0j, 16k. ¿Cuál es el módulo de ese vector? La raíz cuadrada, si quiero calcular el módulo del producto vectorial, podría ser módulo por el seno del ángulo. Pero también, si ya lo tenemos al vector, es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 16 al cuadrado. Cuadrado con la raíz se va y me queda 16. 16 unidades cuadradas mide ¿quién? Todo esto. ¿Es lógico eso? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué 4 por 4? Y esto hay que multiplicarlo por ¿cuánto? Por 6. ¿Por qué? Porque son 6 caras. La del piso, el techo, de esta pared de costado, la del otro, la de frente, la de otro. Entonces 16 por 6, 96 unidades cuadradas. Eso que es la superficie del cubo. Se supone que la superficie es lateral, la superficie de todas las caras. ¿Cómo es el volumen? Y bueno, aumentamos el vector E y hacemos el producto mixto. El vector E tendría componentes 0, 0 y 4 en Z. Entonces, para calcular el volumen, hacemos el producto mixto entre ¿quién? Entre el vector C por D por E. El vector C, 040. El vector D, 400. Y el vector S, 04. Ustedes lo podrían haber puesto en cualquier orden, pero resolver ese producto mixto. Primera diagonal 0, la diagonal paralela 0, la contradiagonal 0. Luego tenemos 0, esta diagonal paralela, este por este 0, y me quedaría este por este y por este. Menos 4 por 4 por 4, 4 al cubo. 4 por 4, 16 por 4, 64. Lo tendríamos que tomar, ¿qué cosa? En valor absoluto. 64 unidades cúbicas. Recuerden que los ejercicios que tienen un enunciado, o sea, no un ejercicio de resolver un producto entre vectores, suma, cualquier combinación de operaciones con vectores, sino enunciados, como este que estaba acá, ustedes deben siempre situar un sistema de coordenadas, asignar ustedes los vectores, razonarlo, el ejercicio, buscarle la vuelta hasta que hagan coincidir un sistema de coordenadas para poder ver qué operaciones hay que hacer. ¿Estamos, Gonzalo? ¿El resto entendió? Sí, profe. Bueno, habiendo nada más que 19 participantes, ya empezaron a achicar algunos, ¿no? O se tomaron esta semana de vacaciones ya. Vamos a poner una asistencia.
abrirle. Bueno, Maxi por que no puede prender la cámara. Les voy a dar una buena noticia. Como verán, acá estoy todavía en el hotel, estoy en Córdoba todavía, así que buscamos un pizarroncito como para poder cubrir, pero bueno, como ustedes saben, a las 10 de la mañana, ahora me vuelvo a La Rioja, a las 10 de la mañana hay que entregar el departamento, así que vamos a hacer media hora más, 40 minutos más, y los voy a dejar. Esto era más para cumplir, porque además habíamos quedado que hoy yo pensaba ya estar en La Rioja. Bueno, vamos a continuar. ¿Con qué continuamos? Con recta en el plano. Recta en el plano, ¿se acordaron ustedes? Que lo desarrollamos en forma vectorial. En forma vectorial porque nosotros lo que ya conocemos de la recta es su ecuación, por ejemplo, y igual a x más b o mx más b, que era la ecuación explícita, o la ecuación general a x más bi más cz más d igual a 0. Ecuación general o implícita de la recta. Esto es lo que ya conocíamos. Igual ustedes ya conocen la forma vectorial, pero estamos en R2, R cuadrado. ¿Qué significa? Estamos en el plano, por lo tanto tenemos nuestro sistema de ejes nuevamente, el eje de abscisas, eje X, eje de ordenadas, el origen de coordenadas. Y vamos a definir las ecuaciones vectoriales, porque la recta va a estar definida recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. O sea, lo que decíamos es que si yo tengo un punto acá que tiene coordenadas genéricas, no genéricas, un punto determinado con coordenadas x1 y x1, por este punto sabemos que van a pasar infinitas rectas. Entonces lo que necesitamos es definir una dirección. Para eso usamos un vector director. Entonces la recta va a pasar por este punto, pero va a ser paralela a este vector. Entonces hay una sola posibilidad. Trazamos con regla y escuadra una paralela acá. Decimos, bueno, acá está la recta. Pasa por ese punto. ¿Estamos de acuerdo? De las infinitas rectas que pasan por un punto, hay una sola que es paralela a este vector. Para encontrar sus ecuaciones definimos otro punto, cualquiera. Un punto sobre la recta que llamamos punto genérico. A este le llamamos punto 1. Este punto genérico tiene coordenadas X y Y en forma genérica. Esto es fulano y mengano. En cambio, este es Carlos y Daniel. Fulano y mengano cuando hablamos de cualquier persona. Esto genera un vector y esto va a hacer que ustedes planteen lo siguiente. Esto es lo más importante. Saber que puedo generar un vector posición del punto P significa que le vamos a poner una flechita arriba. Su origen está en el origen de coordenadas.
también vamos a generar un vector posición P sub 1. Entonces, acá tenemos un vector, acá tenemos otro vector, y obviamente cerramos el triángulo con este otro vector. ¿Quién es ese vector? Y este vector es P sub 1, P. Porque tiene origen acá y el extremo allá. Lo único que tienen que saber ustedes, esto sirve para el espacio también, para R3, es que acá puedo plantear una suma vectorial. Este vector P es la suma de este P sub 1 más este P sub 1P. Acuérdense que nosotros cuando vimos física inclusive, poníamos un vector a continuación de otro. Si esto es A y esto es B, esta es la suma A más B. ¿Cómo llamamos ese método? Método de la poligonal. Un vector y a continuación otro vector. La suma de esto más esto me da el vector P. Por lo tanto, el vector P es la suma de P sub 1 más este vector que es P sub 1P. Entonces ponemos las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas del vector P? X, Y. Genéricas. ¿Quién es P sub 1? Bueno, X sub 1 y sub 1. ¿Y quién es P sub 1P? ¿Se acuerdan que hemos dicho que un vector en el espacio lo trasladamos al origen restando extremos menos origen? X menos X1, Y menos Y1. X menos X1, Y menos Y sub 1. ¿Qué sería esto que está acá? Y así definimos una recta en forma vectorial. Pero nosotros seguimos en la parte de plantear una ecuación o las ecuaciones. Entonces decimos a este vector X sub 1 y sub 1 le vamos a sumar P sub 1P. Este vector que yo planteé acá, que era el vector con que nosotros trabajamos paralelo acá, es un vector D, que tiene un componente de sub 1, tiene una componente de sub 2. ¿Y cómo es este? Y es paralelo a este. ¿Qué hago cuando resto X menos X1, Y menos Y1? Traslado este vector al origen de coordenadas, o sea que va a tener la misma dirección, porque si estaba acá y esta es la recta y la recta es paralela a esta, acá tendríamos entonces el vector P sub 1P, pero puesto acá. ¿Por qué lo trasladamos en forma paralela al origen de coordenadas? Haciendo qué cosa, X menos X1 y menos Y1. Entonces me va a restar y me va a dar esta componente en X y en esta componente en Y. Pero este vector es combinación lineal de este vector. O sea que yo puedo reemplazar este vector que está acá por una combinación lineal del vector D. O sea, lambda por D. Que vamos a reescribir ese al vector P, lo vamos a plantear como la suma de P sub 1 más lambda por el vector D. ¿Qué estoy diciendo? Que a este vector es la suma de este más este, nada más que a este lo reemplacé por una combinación lineal del vector D. ¿Cuánto vale lambda? No sé, esto es genérico. Este parámetro, lambda, es un escalar, que sería aproximadamente, bueno, 0,7 para hacerlo más chiquito. D podría ser mucho más grande, podría ser mucho más chico, podría estar en el otro sentido. Pero yo multiplicándolo por un escalar adecuado, lo voy a transformar en este vectorcito, que es este que está acá, para que la suma de los dos me dé este vector. Esto es lo que tienen que entender ustedes y nada más. Lo demás es reemplazar números, las coordenadas y operar.
Eso sería el desarrollo. Entonces, ¿se entiende esto? Suma vectorial. Este vector es la suma de este vector más este vector. Eso es todo. Por supuesto que reemplazando todas las coordenadas y en forma de pares ordenados decimos xy es igual a x sub 1, punto y coma, y sub 1, más lambda por d sub 1, punto y coma, d sub 2. Una vez que yo escribo esto, si vamos a operar, lo que vamos a hacer es distribuir el escalar, por lo tanto vamos a tener x sub 1, y sub 1, más lambda por d1, lambda por d2. ¿Qué hacemos si tengo que sumar dos vectores? Sumo la primera con la primera, la segunda con la segunda. Por lo tanto, de nuevo, xy va a ser igual a x1 más lambda por d1, punto y coma, y sub 1 más lambda por d2. ¿Qué estamos planteando? Una igualdad de vectores. Por lo tanto, la primera componente es igual a la primera componente, la segunda componente es igual a la segunda componente. De allí que decimos x es igual a quién? A x1 más lambda por d1, e y a quien es igual a y sub 1 más lambda por d sub 2. Este sistema de dos ecuaciones es lo que llamamos las ecuaciones paramétrica vectorial. No, paramétrica cartesiana. Recordamos entonces que le ponemos dos nombres, paramétrica cartesiana. A esto le llamamos ecuaciones, a esta ecuación, ecuación vectorial paramétrica. A esta paramétrica cartesiana. Y de acá podemos despejar lambda de ambas ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Entonces, despejando lambda, ustedes saben que de la ecuación 1 decimos lambda que es igual, bueno, x menos x1 que pasa restando. Pero lambda multiplica a d sub 1. Entonces esta componente del vector d sub 1, pasa dividiendo del otro lado, y es eso. Pero si en la ecuación 2 hacemos lo mismo, lambda es i menos i1 sobre d2. I menos i1 sobre d sub 2. ¿Y cómo es lambda? Y lambda es igual a lambda. Lambda es un solo parámetro que era el que hacía reducir el vector acá. Por lo tanto, como lambda es igual a lambda, me quedaba que x menos x sub 1 sobre d1 es igual a i menos i1 sobre d2. Y estas eran las ecuaciones simétricas cartesianas. Se le llamaba solamente vectorial a esta paramétrica, a estas dos, y a estas simétricas. Porque se repiten, paramétrica, paramétrica, cartesiana, cartesiana, bueno, es todo un lío determinar cada una de ellas. O sea, no confundirse. Parto de la vectorial, despejo x e y, ya tengo las ecuaciones paramétricas cartesianas. Tengo el sistema. Despejo lambda, igualo, y me quedan las ecuaciones simétricas. De esta ecuación simétrica, donde está el genérico x e y, me aparecen las componentes de 1, de 2, x1, x1, x1 y 1, que son números.
las componentes de un punto, las componentes de un vector. Pasa por el punto x1 y 1, acá aparece el punto x1 y 1, las componentes del vector de 1 y de 2, las componentes de 1 y de 2 paralelas a ese vector. De esta ecuación, ustedes saben que podemos ir hacia dónde. A la ecuación simétrica. A la ecuación explícita de la recta. ¿Por qué? Porque pueden despejar y. Ahora, esto que yo he desarrollado, no una vez, sino que varias veces, porque lo hemos vuelto a hacer en R3, en el espacio euclidiano 3, con X, Y, Z, es exactamente lo mismo, nada más que agregamos una variable más, que es Z. O sea que es X1 y 1, Z1, y acá tengo X, Y Z, y después igualo los lambdas en X, en Y y en Z. Pero a mí lo que me preocupa, y lo que nos preocupa a nosotros cuando nosotros vamos a tomar un examen, y no es que le pidamos que haga todo el desarrollo, sino que cuando resuelva sepa que lo que está haciendo es una operación tan sencilla como una combinación lineal. Es un vector expresado como suma de otros dos vectores. Este vector genérico, P, expresado como la suma de este vector más este vector. Este otro vector como combinación lineal del vector P. Eso es conceptualmente, y eso tiene que verse. ¿Por qué les repito esto? Porque hago hincapié acá, porque nosotros vamos a tomar el examen. Escriben un desarrollo que aprenden de memoria y hacen el gráfico que no coincide con el desarrollo. Y ustedes del gráfico van sacando y deduciendo y sumando y restando y haciendo lo que tienen que hacer. Entonces no puede ser que nosotros en los exámenes tengamos esta disociación de que estudian un teórico, hacen todo este desarrollo, pero no me explican qué es. Peor aún, si no lo grafican, me están inventando todo esto, porque esto tiene lógica a partir de extraer los datos del gráfico. Por eso cuando nos preocupa que estudien de memoria y que hagan un desarrollo que no tiene sentido. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el desarrollo teórico, la presentación del tema. Entonces ustedes toman un punto cualquiera y eligen el vector que se les dé la gana. Entonces yo quiero que pase por tal punto y que tenga tal dirección. Entonces van al gráfico, lo pueden hacer a partir del gráfico. Esto lo borro. Entonces, en el gráfico ustedes eligen el punto que quieran, que se lo pueden decir, estoy acá en menos 1, 1, 2, 3. Este es mi punto P sub 1. ¿Qué coordenadas tiene? Menos 1, 3. Yo quiero que pase la recta por ese punto. Y sea paralelo, yo quiero de todas las infinitas, quiero una recta que pase por acá. Quiero esta recta. Entonces, yo para generar esa recta, en vez de decir que quiero que pase por ahí, defino un vector. ¿Qué vector? Bueno, el vector que ustedes quieran. Esto es 2, 3, menos 1, menos 2. Entonces, genero el vector acá. 1 en X, menos 2 en Y. Este vector D tiene una componente en X, tiene dos componentes negativas en Y. Entonces, ¿cómo es la recta?
La recta es paralela a este vector, pero pasa por este punto. Traigo una regla, una escuadra, y busco ahí la paralela. Y bueno, ahí está mi recta. Esta es la recta R. Es paralela al vector D y pasa por ese punto. ¿Cómo es que vamos definiendo nosotros? Bueno, en la forma vectorial hemos dicho P igual a P sub 1 más lambda por D. ¿Quién era P? XY. ¿Quién es el punto 1? Menos 1, 3. Lambda es genérico. ¿Quién es D? 1 menos 2. Ahí terminamos planteando nuestra ecuación vectorial de la recta. ¿Quién es lambda? No importa quién es lambda. Sí, bueno, ¿y me sirve a mí esto como ecuación? Sí. Ustedes cuando tienen una fórmula, están acostumbrados a una tablita de valores, darle valores X y obtener valores de Y. Acá también, hacen una tabla de valores, ponen lambda, X, Y. Si lambda vale 0, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces le va a quedar menos 1, 3. Menos 1 va a ser la primera componente de X y 3 va a ser la componente de Y. No descubrieron nada. Si lambda vale 0, entonces este punto. Pero si lambda vale 1, entonces distribuyen y después suman. Ahora, esto sería mucho más fácil si yo sigo con la ecuación y digo, esto es menos 1, 3 más lambda por 1 lambda, lambda por menos 2 lambda. Entonces, menos 1 más lambda, punto y coma, 3 más menos 2 lambda, o sea, 3 menos 2 lambda. ¿Quién es eso? XY. Quiere decir que X vale menos 1 más lambda e Y vale 3 menos 2 lambda. Llegamos a las ecuaciones paramétricas. Si lambda vale 0, X vale menos 1. Si lambda vale 0, Y vale 3. Es lo que hemos dicho. Si lambda vale 1, menos 1 más 1, 0. Si lambda vale 1, menos 2 por 1 menos 2, 3 menos 2, 1. Cuando X vale 0, Y vale 1. Es este punto. Cuando X vale 0, Y vale 1. Ahí está el punto. Si lambda vale 2, 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4. 3 menos 1, menos 1. Entonces el punto 1 y menos 1 está acá. Pasa por 1 y menos 1. Si lambda vale 3, 4, 5. Si lambda vale menos 1, menos 2, menos 3. Y van a ir obteniendo los puntos que ustedes quieran. Para eso sirven las ecuaciones paramétricas. Seguimos. Despejo lambda. ¿Cuánto vale? Lambda, bueno, este menos 1 pasa para allá sumando. O sea que vale. Ustedes ven que yo despejo y lo pongo de cualquier lado, ¿no? Pero este menos 1 pasa para este lado como más 1. Entonces queda que lambda es igual a X más 1. Lambda igual a X más 1. Despejo lambda de acá. Este 3 pasa restando. Y menos 3. Y este menos 2 que multiplica lambda pasa dividiendo. ¿Qué denominador tiene acá? 1. Las componentes de 1 y de 2. 1 y menos 2. Y como son iguales, lambda es igual a lambda, X más 1 sobre 1 es igual a Y menos 3 sobre menos 2. Y ahí están las ecuaciones simétricas.
Entonces, verificación. ¿Cuál es el punto? Menos 1, 3. Menos 1 más 1, 0. 0 y 1, 0. 3 en I. 3 menos 3, 0. 0 y 1 menos 2, 0. 0 igual a 0. Y así cualquier punto que ustedes reemplacen, su coordenada en X, su coordenada en Y, se tiene que verificar la igualdad. Pero también podemos decir y despejar este menos 2 que está dividiendo, pasa por acá multiplicando. Entonces vamos a ver que tengo menos 2 por X más 1 sobre 1 igual a Y menos 3. Menos 2 por X, menos 2 por 1. Menos 2X menos 2. Y este menos 3 más 3. Igual a Y. Por lo tanto, Y es igual a menos 2X y 3 menos 2 es 1. Aquí llegamos a la ecuación explícita que ustedes conocían. ¿Tiene pendiente negativa? Sí, tiene pendiente negativa. ¿Tiene ordenada la origen en 1? Sí, pasa por 1. O sea que verificamos analíticamente que planteando un punto y un vector, yo puedo armar las ecuaciones. Y que de la última, que es la ecuación simétrica, puedo despejar Y en función de X. Y tengo la ecuación que conocemos como ecuación explícita de la recta, ecuación que define la pendiente y que define la ordenada al origen. Y eso debe coincidir. Si no coincide, bueno, hay que revisar. Bueno, preguntas. A ver qué hay acá en el chat, que estoy viendo que alguien habló, escribió. ¿Estamos en R2 por último? Sí, estamos en R2. No hay preguntas. ¿Todos entendieron? De acá lo único que tenemos que hacer es plantear rectas paralelas, rectas perpendiculares, distancia de un punto a una recta, ángulo entre rectas. Todos los temitas que nosotros hemos desarrollado lo vamos a ver mucho más rápido, obviamente, que durante el curso, pero vamos a ir aplicando, haciendo ejercicios para ver cómo lo resolvemos, porque el tema está allí, el teórico es esto, nada más sencillo que esto. Lo que vamos a hacer es que si esto lo entendieron, la idea es que todo lo que desarrollemos, lo poco que desarrollemos en este curso, ¿sí?, se entienda, se comprenda. Lo demás viene solo, porque si yo entendí el teórico, sé qué estoy haciendo, sé cómo aplicar la fórmula, lo demás es cuestión de razonarlo, de reflexionar un ratito y con eso vamos a desarrollar. Bueno, yo les pido mil disculpas porque yo pensaba estar en La Rioja, pero bueno, no pude. Así que yo los voy a dejar, después vamos a recuperar esta horita también. Lo vamos a ver el viernes ya así en La Rioja con un pizarrón más grande. Y ahí vamos a dar la actividad o tarea que necesitemos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. ¿y se podría hacer lo mismo pero con el vector perpendicular al recto? Sí. O sea, lo mismo es un vector que sea con esa dirección perpendicular a este, o lo que usted está diciendo es el próximo paso, que es definir una recta que pase por un punto y sea perpendicular a un vector, que sería la ecuación general o implícita de la recta. O sea que en vez de definirlo a través de este vector, la definimos a la recta, ¿sí?, perpendicular a este vector, que llamamos n. Después vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero una recta así, entonces en realidad el dato sería este punto y este vector. Entonces,
Con la escuadra apoyamos ¿para qué? Para que sea perpendicular a esta dirección y que pase por ese punto. Y así vamos a desarrollar la ecuación general o implícita de la recta, que pasa por un punto y en vez de ser paralela a un vector es perpendicular a un vector. Si ya tenemos mucho más manejo de la situación, podemos decir que quiero una recta que pase por un punto y forme un ángulo tanto, o que tenga pendiente tanto. Así como damos ecuación de recta que pasa por punto y tiene una pendiente. Nosotros definimos el vector en función de sus coordenadas, pero sabemos que con las coordenadas podemos sacar los ángulos, directores, que me permiten encontrar los cosenos directores, pero a partir de ese ángulo yo ya tengo una dirección. Hay que analizar el dato y bueno, yo quiero una recta que forme un ángulo de tantos grados con el eje X, con el eje Y, eso ya, al definir un ángulo ya perfectamente puedo definir la dirección de un vector. ¿Se entiende? Si yo tengo este punto 1 y yo digo, quiero que la recta forme un ángulo de 30 grados con el eje X. Este es el eje X. Giro 30 grados y trazo la paralela. ¿Se entiende? Mido el ángulo y una vez que mido el ángulo, lo trazo paralela. Y quiero encontrar esa recta. Entonces, con eso ya tenemos una posición determinada y podemos encontrar las ecuaciones que querramos, porque hasta ahora nosotros de las ecuaciones que vamos a rever, que son las que vieron en el curso de ingreso, que vieron en análisis matemático, o que trajeron del secundario, ecuación explícita, ecuación de recta que pasa por un punto, que pasa por dos puntos, ecuación segmentaria, todas esas ecuaciones relacionarlas ahora con las vectoriales. ¿Cuáles son las vectoriales? Las que planteamos recién. Ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, las ecuaciones simétricas. Puedo partir de cualquier lado y llevarla a esa posición. Esto es lo que, por decir, ustedes conocían la ecuación segmentaria de la recta, porque decían una recta que corta en el punto P y en el punto Q, entonces dicen la ecuación de la recta X sobre P más Y sobre Q igual a 1. Ecuación segmentaria que ya conocen. Debajo de la X ponen el punto donde corta el eje X. Debajo de la Y el punto donde corta el eje Y. Esa ecuación es una ecuación segmentaria de la recta. P y Q ya me está definiendo las coordenadas del vector que da la dirección. ¿Por qué? Porque ustedes, esto, que puede ser en un sentido o en el otro, no importa, a mí lo que me interesa es la dirección, yo esto lo traslado al origen acá, y esa es la dirección de la recta. ¿Y cómo que traslada? Y bueno, y este valor que tenía el punto P, la coordenada en X, y esto en Y, que es en Q, lo traslado acá abajo con un signo negativo, y ya tengo las coordenadas con P y Q, armar un vector que da la dirección de la recta. ¿Podrían haber cambiado el sentido y haberle puesto la flecha para el otro lado? Sí. Podríamos haber dicho, bueno, como yo tengo la recta y tengo P y Q, yo tengo este vector. ¿Qué tengo que hacer? Y llevarlo acá al origen de coordenadas, en forma paralela. Entonces, tengo esta coordenada acá, sí, es Q. Tengo esta coordenada P, pero para el otro lado, como negativa. Entonces, con menos PQ, ya tengo el vector director de la recta. Y yo podría haber partido, no de la ecuación segmentaria, de cualquier otra cosa, de una dirección, de otro punto. Quiero la recta que pasa por dos puntos, listo. Con los dos puntos genero un vector, esa es la dirección. Todo es cuestión de que ustedes se vayan animando a descubrirlo solos. ¿Estamos de acuerdo? Tarea para el viernes. Repasar y revisar
todas las ecuaciones de rectas. Todas. Esta vectorial paramétrica cartesiana, la ecuación explícita, la ecuación implícita, la ecuación segmentaria, que pasa por un punto y tiene pendiente conocida, que pasa por 2 puntos. Así nosotros el viernes desarrollamos ejercicios donde involucremos todas las ecuaciones y calculemos todos esto que les dije recién: distancia de un punto a una recta, ángulo entre rectas, perpendicularidad entre rectas, paralelismo entre rectas. Bien, los dejo porque tengo que entregar el departamento. Bueno, chicos, nos vemos el viernes a las 8, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Chao, profe. Vamos, Chao, profe, que ande bien. chicos. Nos vemos allá en La Rioja.